Niño, rubiecito, se deslizó por la pendiente con el carrito y el carrito se dio vuelta y Cooper quedó inconsciente. Entonces estuvo algunas horas en coma, el niño, y finalmente partió a la eternidad. De pronto los papis se encontraron haciendo lo que nunca pensaron, seleccionando un ataúd, planificando un funeral e imaginando cómo se sigue una vida sin el único hijo varón, y cayeron en un aletargamiento mental. Cada mañana dice su pastor, yo no estuve con la familia, pero sí con su pastor, me decía que cada mañana se abrazaban y toda la familia lloraba desconsoladamente, literalmente por horas. Después de reunir mucho valor para salir de la cama, se encontraban con familiares que vinieron a tratar de sacar la granja adelante porque la tenían abandonada, estaban dejando morir los animales, no les interesaba nada. Los papás dirían, aguantábamos durante todo el día para llegar a la cama y volver a llorar sin consuelo, tomando todo lo que pudiéramos tomar para hasta quedarnos dormidos. Pero su papá dijo una frase que a mí me impactó mucho porque él luego escribiría un libro y en ese libro hay una frase que yo transcribí literalmente y por respeto a lo que él dijo no agregaré ni quitaré ni una sola frase a lo que es la esencia de lo que intentó decir. Él dijo, no hay servicio cristiano, ni clase, ni libro en este mundo que pueda prepararte para cuando un hijo se te muere en tus brazos. Ahora sabemos lo que significa estar en el fondo del foso y sentimos la sensación de haber perdido la cobertura de Dios. Esto último, luego en el transcurso del libro, él aclarará que realmente no perdió la cobertura de Dios. Pero la frase es quirúrgicamente puesta allí porque él dice la sensación de haber perdido la cobertura de Dios. Y yo titulé a este mensaje justamente la cobertura, porque está muy de moda hoy hablar de cobertura. A mí me dicen siempre, ¿cuál es vuestra cobertura? La nuestra, las asambleas de Dios, somos una iglesia técnicamente pentecostal. Pero luego me dicen, y no hay un apóstol que les dé cobertura, que también está muy de moda, ¿no es cierto? Las paternidades. Decir, fulano es mi papá, menganito, ahí hay papás ofreciéndose por tantos sitios, hay tantos hijos no reconocidos buscando papá. Y yo siempre digo que las paternidades, en primer lugar, no se ofrecen. Uno no está diciendo, no quieren que yo sea el padre de alguien, no, que es muy diferente a tener ganas de ser papá. Las paternidades no se ofrecen, las paternidades se solicitan. Tú dices, tú eres mi papá, yo no puedo obligar a nadie a ser el papá de alguien. Puedo ser pastor de todo y papá de nadie, o papá de pocos. La paternidad es una simbiosis espiritual. Tú dices, estoy bajo la cobertura de este hombre de Dios porque lo he decidido. ¿Por qué decides estar bajo la cobertura de alguien? La palabra de Dios da cierta luz respecto a eso. Dice que las ovejas oyen, reconocen la voz del pastor. El pastor dice, por acá. Y siguen todos. Se pone otro a hablar y las ovejas dicen, esa es una voz que no conocemos. Es la voz la que guía, la que direcciona. Esa es la cobertura divina. Por sobre la cobertura pastoral está la cobertura divina, la cobertura de Dios. Cuando uno dice, estoy cubierto por Cristo. ¿Cómo sabes que estás bajo la cobertura divina? Cuando oyes la voz de Dios. A través del pastor, a través de una canción, a través de la Biblia, de un libro. Tú dices, yo siento que Dios me está guiando. Ahí estás bajo la cobertura. Pero de pronto nos han predicado decenas de mensajes de cómo salir de un foso, de cómo salir de un luto, pero nunca o casi nunca nos han predicado cómo pasar, cómo aguantar en el foso, cómo atravesar un valle de lágrimas sin sentir que hemos perdido la cobertura de Dios. Eso es lo que dijo el papá de Cooper. Sentimos que caímos en un foso y que Dios nos quitó la cobertura. Él tenía esas preguntas y se las hacía a su pastor. ¿No estaba el Señor allí protegiendo a mi chiquito en la pendiente que tantas veces lo hizo en el carrito? ¿No pudo haber mandado un ángel que sostuviera las ruedas del carro y no se dieran vuelta? Y si no lo pudo evitar, ¿por qué no dio vuelta el coma en el cual mi hijo cayó? ¿Por qué no trastocó su salud? ¿Por qué no hizo un milagro? Y para esas preguntas solo hay respuestas cuando estemos en la eternidad. No podemos responder a esas preguntas y un mortal que lo intente ensayará una suerte de explicación torpe, pero no calmará la profundidad del interrogante que tiene un padre que siente que pierde la cobertura divina.
Hay un momento en que tu mundo toca fondo. Damas y caballeros, en este mundo los cochecitos se vuelcan. En este mundo el mercado inmobiliario se desploma. En este mundo los resultados del análisis puede que den positivo. Y antes que te des cuenta, sientes que estás en un foso. Y te preguntas si Dios te abandonó. Nos preguntamos, aún viniendo a la iglesia, si Dios nos abandonó. José, estoy hablando del José bíblico, de ser un niño mimado pasa a estar en un foso casi sin escalas. No hay escalas. Es de un niño mimado vistiendo la ropa más prestigiosa del momento a terminar en un foso y luego a estar en medio de una subasta de esclavos en Egipto. El hijo preferido de Jacob era pinchado, aguijoneado, examinado para ver si tenía piojos, tratado como un asno. Fíjense, si un hombre que viste con ropa de marca es el hijo mimado de su papá, de pronto lo examinan como un asno, le miran las orejas, lo desnudan, le tocan los genitales, le meten dedos por cualquier parte para saber si no tiene pestes, porque así se hacía con los esclavos. Eso es denigrante, es por lo menos humillante para un hombre y es obvio que le da lugar a que él piense: perdí la cobertura de Dios. ¿En qué libro, en qué mensaje, en qué sermón me predicaron que algún día me examinarían como un asno a ver si tengo piojos en la cabeza y en el vello púbico delante de todos? Eso es humillante. Y él piensa que perdió la cobertura de Dios. Piensa que de alguna forma Dios quitó su mano de él y que si Dios quitó su mano de él debe ser porque algo malo hizo y tiene cientos de preguntas. Y no solo se lo pregunta, sino que se inquieta porque esto no debió estar en el plan de un hijo de Dios. Potifar, un oficial egipcio, lo termina comprando. No hablaba el idioma, no conoce la cultura, tenía todas las posibilidades en su contra. Pudo nunca haber salido del foso. O sea, a ver si nos ponemos de acuerdo. José cae en un foso porque sus hermanos lo tiran ahí, hasta que lo venden a los esclavos, que era un grupo que pasaba por el sitio. Pero él, aunque salió del foso, el foso pudo nunca haber salido de su corazón. Hay gente a la que un foso les cambia su vida para siempre. Un solo foso le cambia, le redirecciona su vida. Y ese foso puede llamarse, insisto, un funeral, una quiebra inmobiliaria. Hay gente que necesita una muerte para decir: mi vida cambió. Y hay otros que dicen: no, yo no necesité una muerte, simplemente perdí mi casa, nunca pude reponerme a eso, vivo rentando, o lo que es peor, de prestado. Y nunca pueden quitarse el foso de su corazón. Ya no están literalmente ahí, pero no pueden dar vuelta a la página de su vida. Y yo he aprendido que cuando te cuesta, anótenlo para el Twitter de su corazón, que es la versión átenlo a las tablas de su corazón moderna. Yo he aprendido que cuando te cuesta dar vuelta a la página, a veces hay que cambiar de libro. Me miran como diciendo: ¿y qué dijo? Si te cuesta dar vuelta a la página, a veces lo que hay que hacer es cerrar el libro y cambiar de libro. A veces queremos pasar de capítulo y Dios quiere cambiar completamente nuestra vida, tal como la conocemos. No es dar vuelta a la página, es literalmente cambiar de vida, cambiar de libro. Y para eso Dios puede valerse de un foso. Porque la Biblia dice que a José, cuando llega a la casa de Potifar, que era el encargado de la seguridad, nada menos que del el number one de Egipto, el faraón, cuando él llega a la casa de Potifar, a la casa de su amo, le fue muy bien, dice Génesis 39:2, porque Dios estaba con él. No se pierdan este detalle, por favor. Le fue muy bien porque Dios estaba con él. José llegó a Egipto con la ropa puesta. En apenas 4 versículos está administrando la casa del hombre a cargo de la seguridad de Faraón. ¿Qué pasó? La respuesta es muy sencilla. ¿Sigue estando en el foso? Y sí, es esclavo. Antes de llegar a la casa de Potifar, insisto, le revisaron si tenía piojos. Lo desnudaron, le metieron los dedos en las orejas. O sea, lo humillaron, sí. ¿Está viviendo una situación de bendición? No. Y entonces, ¿por qué las cosas le empezaron a ir bien si todavía está en el foso? No se pierdan el detalle. Dios estaba con él. 4 palabras que cambian la vida en el foso de cualquiera, pero Dios estaba con él. Tú puedes estar fuera del foso sin Dios,
pero puedes estar en un foso y Dios está contigo. Dígame cuál es la mejor situación. Tú puedes estar en el foso y Dios está contigo. Y si Dios está contigo y estás en el foso, es mejor que estar fuera sin Él. La cobertura es que aunque estés en un lugar maloliente, si Dios está contigo, aún en el foso vas a sonreír y vas a ser de bendición a los del foso. Aún en la cárcel vas a generar bendición a los de la cárcel. No dice que tener cobertura es ausencia de cárcel, ausencia de esclavitud, ausencia de foso y ausencia de potifares. Dice que tener la cobertura de Dios es que a donde te vaya, aunque sea un chiquero, aunque sea un basurero, ahí Dios está contigo y todo lo que toques va a ser de bendición. Tu basura va a oler mejor que la del vecino. Y tú dices, es que yo creía que tener la cobertura, éxito era otra cosa. No. Nada más que nos han mal enseñado y hemos mal aprendido que si tenemos cobertura de Dios, nada malo nos puede pasar. No, nos pueden pasar cosas malas. Si no, estaríamos ante cada papi que tiene que enterrar a un hijo, o ante cada hijo que tiene que enterrar a un papi, estaríamos ante un pecador que hizo las cosas mal y algo se salió de control. No, Dios dice, yo estoy en el control, aún en la muerte y en la vida. Dios está allí. Y hay mucha gente. Esta es la palabra que el Señor me dijo que les dijera a este servicio en particular, que vive sin esa cobertura, sin esa cobija. Y están preocupados a ver si un apóstol le da una paternidad y no se dan cuenta que hay una paternidad más importante que la de un hombre. Muchos cristianos viven como si la única fuerza fuera la suya, como si la solución viene de adentro en vez de arriba, como si la única solución fuesen sus fuerzas para trabajar, o sus cuentas bancarias, o sus ahorros, o su seguro médico, o sus papeles, o su estatus migratorio. Y Dios dice, necesitas una cobertura en la vida, algo que te esté cubriendo, porque si pierdes esa cobertura o crees que la estás perdiendo, estás desconociendo, atentando, insultando la fidelidad divina. Dios no te va a dejar. Dios te ama cuando eres fuerte y te ama cuando eres débil. Dios te ama cuando te consideras muy santo y como cuando te consideras un pecador y dices, qué porquería soy. Dios te ama. Su amor no cambia. Pero somos nosotros los que nos recluimos, los que decimos, no, Dios no me va a amar de esta forma, no, Dios no puede amarme, porque si me amara yo no estaría en el foso. Moisés buscó a Dios en los fosos, siempre. Moisés prefirió ir a cualquier parte con Dios que a ningún lado sin Él. Cualquier parte con Dios, pero no quiero ir a ningún lado sin ti. Moisés se preguntaba, ¿cómo voy a proveer alimento para toda esta gente que me sigue? ¿Cómo voy a defenderme de los enemigos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y terminó reduciéndose, su embudo se redujo a esto: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos quites de aquí. Yo sin cobertura no me muevo. ¿No es esta la mejor filosofía de vida que podríamos tener al tomar la decisión de movernos de iglesia, o de conseguir un nuevo empleo, de mudarnos de ciudad? ¿No debería ser la pregunta, quiero saber si Dios está conmigo en este negocio? Porque sin la cobertura de Dios no me animo a hacer nada. No me animo a emprender un negocio aunque tenga el dinero. No me animo a comprar aunque me sobre las finanzas. No me animo a renunciar aunque no aguante más. Necesito saber si en esta renuncia está la cobertura de Dios. Si no está la cobertura de Dios, yo no quiero estar en tus zapatos. Porque la cobertura de Dios, cuando te parece, no más que te parece que la pierdes, es una sensación de vacío. Es como que te quitan la red y eres trapecista. Y sientes que si te caes no te va nadie te va a sustentar, nadie te va a soportar el peso. La pregunta es, damas y caballeros, ¿cómo hacemos entonces para sobrevivir en medio del foso? ¿Cómo pasamos el trance? ¿Cómo hacemos para que esa sensación que se nos fue la cobertura desaparezca y saber que Dios aún sigue con nosotros? Es mi experiencia de siempre, la he contado decenas de veces y la volveré a contar. Cuando mi mamá tiene el primer infarto hace muchos años, yo recuerdo lo que sentí mientras que conducía el automóvil hacia la clínica. Yo sentí que Dios me había dejado. Miren qué egoísta y qué petulante el flaco este. Resulta que mi mamá
está en el mismo mundo que estamos todos y no puede tener un infarto porque si no es que Dios me abandonó. Así que, pero yo iba así y veía que todo alrededor estaba en cámara lenta. Yo veía a los demás, todo pasó a estar como caminaban sobre colchones. No puedo tener otra explicación más que esa. Estaban todos caminando sobre colchones de agua. Los médicos, cuando entré a la clínica, todo pareció relentearse y yo solo hablaba con Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi madre? Y el Señor me decía una y otra vez, a los 7 años le quité un cáncer, te la devolví cuando eras un niño ganso de 35. ¿Todavía lloras por tu madre? Sí, pero mi mamá. Y yo no podía entender. Dios empezó a hacerme entender que aún en los fosos la cobertura de Dios está. José se lo pregunta cuando lo revisan como un esclavo, se lo vuelve a preguntar en la casa de Potifar y luego en la cárcel cuando se olvidan de él. He perdido la cobertura, no me la quites. David peca y dice, he perdido la cobertura, no la quites. Moisés dice, no me quites la cobertura, no me muevas de aquí. Hombres desesperados porque sienten que Dios quitó la mano, pero Dios no la quitó. Es la sensación que sentimos de enfrentarnos al vacío y no tener las explicaciones racionales por qué ese vacío está delante de nuestros ojos. Entonces yo he aprendido que uno tiene que reclamar, confiar en esa cobertura divina. ¿Cómo? Siendo más esponja que piedra. Porque tú pones una piedra en el océano y solo se bañará por fuera, por dentro sigue igual, pero pones una esponja y absorbe el agua. El océano penetra y altera la esencia de la esponja. Así que la pregunta es, en el foso, ¿qué vas a hacer? ¿Resistir o recibir? ¿Escuchar a Dios en el foso? ¿Qué me quieres enseñar con esto? No puedo cambiar, yo no haría los planes así si fuera Dios, pero no soy Dios. Así que, ¿qué quieres enseñarme? Tú puedes endurecer el corazón como piedra o ser una esponja. A tal punto que donde José iba, las cosas le iban bien. Los corazones de piedra nunca salen del foso. Los corazones que se endurecen nunca salen del foso. O lo que es peor, el foso nunca sale de sus corazones. Y tú dices, oh, por Dios, Dante, dime cómo resistir entonces en el foso. No puedo decírtelo yo, te leeré la Biblia tal como el Señor lo dijo. En Hebreos 13:5 Él dice, nunca te dejaré, jamás. ¿Saben lo que es jamás? ¿Qué es jamás? Jamás, jamás, jamás. Bueno, pero si uno peca, jamás. Bueno, pero si me porto mal, jamás. Pero si mato a mi suegra, jamás. En el griego este pasaje tiene 5 negativos. Dice, no, no. No te dejaré, no lo haré, no te abandonaré, no. Yo me aferraría a esa promesa como un paracaídas. Yo la repetiría hasta callar la voz de la angustia. No, no te dejaré, no te lo haré, no te abandonaré, no. El Señor está como guerrero parado al lado tuyo. No te dejaré, dice Dios. Aleluya. Yo me aferro a esa promesa. En el foso, en las paredes frías del hospital, ante el diagnóstico médico que me tiembla en la mano, en la sesión de quimio, con la carta del IRS, con el reporte del contador, con lo que nos cuenta el tesorero, con los ojos fríos e inertes de un cónyuge al que no amas. Señor, no estoy solo, tú no me dejarás. Lo dice tu palabra, no me dejarás. No importa si pierde la sensación de la cobertura de Dios. A Job le ocurrió. Job dice, si me dirijo al este, no estás allí. Esto lo escribe Job en su propio libro, el libro que lleva su nombre en el capítulo 23. Si me voy hacia el este, no estás. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Díganme si alguno no se sintió así. No me miren con cara de Heidi consagrada, porque yo sé que alguna vez se sintieron así. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Está hablando de que no siente a Dios. ¿Cómo va a sentir a Dios un hombre que pierde sus hijos en un mismo incendio, en un mismo derrumbe? Se le mueren sus hijos, se le muere su esposa, se le muere el ganado. No, pero él confiaba en el Señor. Y en un foso es difícil confiar. Y Job dice, no te encuentro ni en el norte, ni en el este, ni en el oeste. No lo culpen por una oración así. Pero a pesar de no sentir la cobertura, él declara algo en fe. En el mismo capítulo del libro que lleva su nombre, dice, en cambio, si él conoce mis caminos, si él me está poniendo a prueba, de algo estoy seguro, voy a salir puro como el oro.
Dios me pondrá a prueba y voy a salir. ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? La cobertura está sobre ti y eso es innegable. Pero claro, si el vuelo está bueno, Dios está allí. Si el vuelo se mueve mucho, la cobertura está haciendo interferencia. Si la salud está bien, Dios está sobre ti. Si la salud está mal, algo está mal. Y yo he aprendido que ya está, Dios es fiel, independientemente de lo que yo haga. ¿Y cómo debo orar? Te preguntas, te diré cómo. Golpea la mesa, clama, grita, paséate por toda la casa orando. Hay momentos que hay que orar persistentemente. ¿Estás enojado con Dios? Díselo. Se va a reír, pero díselo. Jeremías lo hizo. Estaba en el exilio, hambre, muerte, y llenó sus devocionales. Jeremías, con tantas quejas, eran quejabanza. ¿Vieron que dice, eso hermano que hacen quejabanza? Eso Dios no lo quiere. Pero Jeremías, hombre de Dios, se quejó tanto que a su libro le puso Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías, así se llama el libro. Lamentaciones. Y a nosotros se nos pasa por alto. No son las bendiciones, los agradecimientos de Jeremías. Son lamentaciones. Me cercó por todos lados, no puedo salir. Has hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé, Dios cerró los oídos a mi oración. Qué rabia que tiene. ¿Por qué el Dios dejaría que esto estuviese incluido en la Biblia? Porque los Salmos 142 dice, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Hay angustia que hay que manifestar, porque si no la manifiestas a Dios, pueden pasar dos cosas. Que se la manifiestes a un hermano y eso nunca es de bendición, porque lo que arrojas es basura, el otro nunca te va a resolver nada. O lo que es peor, que te lo tragues. Y cuando te tragas la hiel, la amargura, somatizas, te enfermas. Tus huesos se envejecen literalmente, entonces tienes que manifestar tus quejas. A veces es mejor mostrarle a Dios un puño cerrado que darle la espalda. Enójate con Dios, dile, Señor, esto no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Se piensa que Dios va a decir, qué burro. Ya sabe que eres burro, antes que se lo dijeras. Ya sabe Dios que no entiende. Yo a veces le digo, Señor, esto no lo entiendo y me lo tienes que explicar, no lo entiendo. Ustedes se piensan que Dios dice, paremos el cielo, serafines, paren de cantar, que Dante no está entendiendo. Pero yo se lo dije. San Agustín decía, cuán hundidos están en el foso aquellos que ni siquiera claman por salir. Porque algunos literalmente se dejan estar, bajan los brazos y dicen, ya está, ¿para qué? ¿Ya qué? Ya está, ya no tengo más solución. ¿Cómo ayudas a una persona así? En cambio, Jesús usa este término, los discípulos entendieron que estaba diciendo, voy a edificar mi propia asamblea de personas, mi propio movimiento de gente, y el cimiento de ese movimiento voy a hacer yo. Si la palabra griega, escucha esto, que a mí siempre me llamó la atención, esto me voló la tapa de los sesos. Si la palabra griega significa reunión, ¿por qué nuestra Biblia no se ha limitado a traducirla como reunión? ¿De dónde salió la idea de conservar la palabra griega eclesía bajo la palabra española de iglesia? Que no tiene nada que ver. Y eso explica en parte por qué el movimiento despertado por la resurrección de Jesús se institucionalizó. Eso explica por qué la mayoría de la gente piensa que la iglesia es un edificio hasta el día de hoy. Un templo o un lugar. Eso hace que la gente le agarre ataque de caspa cuando dice, cerraron las iglesias. Y me incluyo, uno al principio siente un montón de valga la redundancia, sentimientos encontrados cuando cierran lo que nosotros creemos que es la iglesia. Ahora, al cabo de un tiempo, si uno va a la historia, la eclesía dejó de ser un movimiento, lógico. Ya no era un grupo de gente en expansión que compartía una identidad y una razón de ser comunes. Se había convertido en un lugar. Y los romanos le daban a cada uno de estos lugares de reunión el nombre de basílica, que se usa hasta el día de hoy, en Italia especialmente.
Y también muchos países de América Latina la han adoptado, basílica. La palabra latina utilizada para identificar un edificio público o un lugar de reunión es basílica, o le dicen también catedral, ¿no? Las culturas góticas o germánicas usaron la palabra quirica o quírica. No sé si es quírica o quirica, pero es una palabra rara que se convirtió después en el alemán moderno en Kirche. De algo de eso sé, porque soy hijo de alemán. Kirche. Entonces, Kirche era la palabra que se empezó a utilizar a través del alemán moderno. La palabra significaba casa del Señor. Si alguien decía Kirche, era casa del Señor. Y se usaba para referirse a todo lugar de reunión religioso. Yo sé que la palabra church, iglesia, no es una traducción del griego, es una sustitución del griego. Y es una mala sustitución. El término alemán Kirche y el vocablo griego eclesía son dos cosas diferentes. Y yo sé que alguno por ahí dice, ¿y a dónde vas con todo esto? Pará. A lo argentino me salió, pará. Un Kirche es un lugar. Si los alemanes decían Kirche, era un edificio. Una eclesía, según el Señor Jesucristo, es una reunión de personas con un propósito determinado, en un movimiento en expansión. Cuando Él dijo, sobre esta piedra edificaré, dijo mi eclesía, no dijo mi Kirche. Las puertas de una Kirche se pueden ver, una basílica. Las puertas de la eclesía de Jesús no se ven. Y con los años, la iglesia ya no era un movimiento edificado sobre la comprensión de quién es Jesús y de que dejó la tumba vacía. Se había convertido en sinónimo de un local, de un templo, de una denominación. Y lo peor es que cualquiera que fuera que controlara el edificio de la iglesia, el Kirche, era también el que controlaba la iglesia, la congregación. El dueño, sea pastor, el sacerdote, el rabino, el obispo, quien sea, el apóstol. Quien quiera que fuera el que controla el edificio de la iglesia, controla las escrituras y controla su interpretación. Y si a eso le sumas el misticismo, todo lo que hace ese que controla el edificio es poner distancia entre los oyentes y el líder que controla esa iglesia. Porque el misticismo comunica de que quien controla la iglesia está más cerca de Dios de lo que sus ovejas jamás van a poder estar. Viste que lo místico crea misterio. Y con el misterio viene el temor. Y a los líderes nos gusta el misterio. Aleluya, estoy ungido. Vos viniste en Uber, pero yo vine en carro de fuego. Y eso pone al que controla la iglesia al timón de la nave. Y una vez que el líder logra que sus oyentes piensen que él es alguien especial, porque él controla el Kirche, la iglesia, lo tratan de una manera especial. Es como el capataz, ¿no? El que tiene las llaves. Diferente a lo que el Señor pensó cuando ideó un movimiento. Cuando hablamos de un edificio siempre hay un dueño de ese edificio, que puede ser el pastor, el apóstol, quien sea. Mezcla todo eso con una postura de perfección del siervo de Dios, predicador de la sana doctrina, y nadie nunca va a poner en tela de juicio las decisiones de ese líder. Capaz que su cónyuge y sus hijos, que lo conocen en la intimidad, saben que es un hipócrita. Pero como suele suceder, su cónyuge se acostumbra a la buena vida, al dinero, al reconocimiento, así que no dice nada. Sus hijos a lo mejor son un desastre, pero se trata de tapar. Porque para controlar a una iglesia hay que mantenerse alejado de los evangelios, de las enseñanzas de Jesús y del ejemplo de Jesús. Los evangelios podrían ser un peligro para los que quieren controlar la iglesia. Si vas a querer controlar la iglesia como un negocio propio de nepotismo, no te conviene salir nunca del Antiguo Testamento. Es más fácil forzar las interpretaciones desde Génesis en adelante, pero no cruces más allá de Malaquías porque no te va a gustar lo que sigas leyendo. A partir de Mateo, las cosas se ponen feas para el que quiere controlar como un capataz la iglesia.
A partir de Mateo no hay nada que controlar, todo es un movimiento. A partir de Mateo no hay edificios, es Jesús en las calles. No está casi predicando nunca en las sinagogas, está con los que les encanta estar dentro del edificio, no quieren estar con la gente afuera. Y Jesús le encanta estar con la gente afuera y no dentro del edificio. Y por lo general, quien dice tener un llamado, no piensa en un movimiento, piensa en una iglesia como templo. Continuamente a mí me escriben en las redes sociales y me dicen, yo tengo el llamado a predicar. Y se imaginan predicando acá en su congregación, donde sea, tras un púlpito. A mí me dicen continuamente, vamos a compartir una plataforma, me voy a grabar un disco, voy a escribir un libro. Nadie, o casi nadie, se imagina tener un llamado para integrar un movimiento. Todos quieren tener un llamado para trabajar dentro del edificio. Y a los evangélicos nos encanta hablar de llamado, de unción. Decimos cosas tan absurdas como lo que importa no es tu capacidad, sino tu disposición. Dios ve el corazón. ¿De verdad? ¿Tú no escogerías a un cirujano a partir de ese criterio? Jefe, ¿no me quitaría el apéndice? No, pero yo no sé. Pero no tiene buena disposición. Usted quítemelo. Vamos, en el nombre de Jesús. Dios usa a los que no tienen estudios para confundir a los sabios. Es verdad. Pero eso no convierte a la ignorancia en una virtud. En el momento que necesites saber qué debes decir, dice la Biblia, dice el Señor, el Espíritu de Dios te puede traer a la mente las palabras correctas. Por eso no es un argumento contra la preparación académica. Entonces, sostener las excepciones como si fueran la regla no es solo una necedad, sino que va contrario a las Escrituras. Pero al punto, para no irme del tema. ¿Nos estamos moviendo o solamente nos estamos reuniendo? Una pregunta que tenemos que hacernos más que nunca ahora durante la pandemia, los líderes. ¿Estamos marcando una diferencia en el mundo, en la sociedad? ¿O estuvimos por años dedicados a celebrar cultos? ¿Estamos organizados alrededor de una misión? ¿De una misión? ¿O estamos organizados alrededor de un anticuado modelo de ministerio heredado de la generación pasada? Siempre vimos que se predica dentro de un edificio y hacemos eso cuando nos toca y decimos a la gente que venga en lugar de nosotros ir. ¿Somos eclesía o nos conformamos con ser Kirche? Yo crecí asistiendo a iglesias pensadas para gente de iglesia. Nadie lo decía, pero se daba por sentado que las iglesias eran para la gente de la iglesia. Y el mensaje que se daba al mundo exterior era, bueno, una vez que comiences a comportarte como nosotros, una vez que muestres frutos, entonces y solo entonces podrás unirte a nuestro grupo y ser bienvenido. Y teníamos la tendencia, yo lo dije en domingos pasados, teníamos la tendencia de estar en contra de todo. La iglesia era conocida por todo aquello a lo que se oponía y casi nunca por algo que proponía. Entonces siempre estábamos contra cierto estilo de música, que el rock era diabólico, después era el rap, después era la lambada, después el hip hop. Nos oponíamos al alcohol, a la lotería, al aborto, al cine, a la moda, a los homosexuales, a los católicos. Y daba la impresión, a donde yo me crié, de que siempre estábamos buscando algo o alguien a quien boicotear. Y por extraño que esto parezca ahora, en aquel entonces no nos parecía raro. Eso era para nosotros iglesia. Kirche. Ese era el modelo. Los cambios a los que la gente se resiste son cambios asociados con la forma en que realizamos el ministerio, el modelo que adoptamos como iglesia. El modelo siempre termina definiendo a la iglesia. Yo tenía un pastor alemán, siempre aclaro, no un perro, un pastor nacido en Alemania, que decía, así es como se hacen las cosas aquí. Así lo hemos hecho siempre y así se va a hacer. Punto. No había lugar de discusión, no había debate posible. Así hacemos las cosas acá. Ese es el modelo. Y con el tiempo las iglesias se enamoran de sus modelos, su manera de hacer las cosas. Pero se supone que los modelos son un medio para lograr un fin, ¿o no? Los modelos son creados para apoyar la misión de la iglesia.
En el pasado, todos los modelos de iglesia apoyaban la misión de la iglesia. Pero pasó que toda una generación se enamoró del modelo a expensas de la misión. Y lo cierto es que en el caso de la mayoría de las iglesias, el sostenimiento del modelo actual termina siendo la misión de la iglesia. Así lo hacemos acá. Sí, pero no están salvando ningún alma, no importa, pero hay que preservar el modelo. Y los voluntarios son entrenados con ese modelo particular en mente. Sea el G12, el G14, la célula, la reunión en las casas, el modelo de Jesús, el modelo del Espíritu Santo, el nombre que le quieran poner. No estoy diciendo que estén malos, pero quien se acerca a la iglesia son entrenados con esos modelos. Los presupuestos son creados alrededor de ese modelo. Hicimos una gira de casi 3 años llamado Auténtico. Al principio llamaba Íntimo, después llamó Auténtico. Y el año pasado, el 2019, fue demencial porque hacíamos 6, 7, 8 ciudades a veces por semana. Y yo llevaba esa conferencia que duró unas 3 horas. Y en esa conferencia yo hablaba que los modelos o las maneras de hacer las cosas que mantenemos y sostenemos de manera intransigente, es un poco como ese sofá o ese viejo sillón que nuestros padres cargaban de casa en casa cada vez que se mudaban. Que al inicio compraron, yo hablaba de un sillón verde que teníamos en casa. Al principio compraron el sillón verde porque necesitaban un lugar donde sentarse y en el conjunto original era perfecto. Y después con el tiempo se volvió algo más que un simple lugar donde sentarse. Entró a formar parte de la familia, importaba más el sillón que la abuela. Y finalmente terminó el sillón asociado con los recuerdos. Había una historia con cada una de las manchas. Y terminaron apegándose emocionalmente a un mueble. Y cuando llegó el momento de mudarse, a pesar del hecho de que en realidad no se veía bien en la nueva casa y con la nueva decoración, lo pusieron en el camión, lo embalaron y se lo llevaron con ellos. Y unos cuantos años más tarde lo vuelven a embalar o a empacar y se mudan con el sillón de vuelta. Y ese sillón verde no pega con nada. Está descolorido, está lleno de agujeros, pero no se pueden desprender de él. Porque lo que comenzó como una solución a un problema, ¿a dónde nos vamos a sentar? Ahora se convirtió en una mascota. Pero lleva esa misma dinámica a la vida de la iglesia y es devastador. Con un sillón uno se ríe, pero en la dinámica de una iglesia es terrible. Nos enamoramos de una manera de hacer las cosas y descuidamos la misión. Es que así se hacen las cosas. Hay iglesias que dicen, es que hay que cantar el himno. Si no cantan el himno, no se puede orar por los niños. Hay que cantar, los niños son de Cristo. Si no, el niño no es bendecido. O sea, nos aferramos, estoy hablando cualquier ejemplo, como eso, a cosas más serias. Entonces, con el tiempo llega una generación que dice, yo no me voy a sentar en ese sillón verde, no me voy a sentar en sus sofás viejos. Y esa generación se marcha para ir a sentarse a otro lugar. Tiene otra manera de concebir la iglesia. Hay hasta hace muy poco en las redes hay un montón de gente diciendo, yo me estoy congregando online, estoy enviando mi ofrenda y me siento bien. Y a algunos líderes les agarra ataque de caspa, les agarra urticaria, porque esa no es la manera. Pero hay una generación que dice, nosotros respondemos a veces mal. ¿Cómo respondemos? Y no nos gusta cuando hay cambios, pero no comprendemos por qué la siguiente generación no quiere regresar a lo mismo que dejó atrás. La iglesia va a cambiar. Cuando esta pandemia termine, la iglesia ya no va a ser lo que era, va a cambiar. Y esto no es por Satanás, esto viene de Dios. Nosotros no podemos comprender por qué los jóvenes no quieren regresar a sentarse a nuestros sofás feos y anticuados. No nos cabe en la cabeza por qué razón no quieren valorar las historias asociadas con nuestras manchas. Los modelos de ministerio que no sostienen la misión de la iglesia terminan impidiendo esa misión y lo que es peor, convirtiéndose en la misión. Una de las razones por las que muchas iglesias están vacías, y no hablo de ahora, hablo de antes que empiece el COVID-19, iglesias que no pueden crecer, iglesias que tienen asientos vacíos, es que los líderes de la iglesia aman
más su forma de hacer las cosas, sus modelos, que a la gente. Por eso nosotros decidimos en River, con todos nuestros errores, pero decidimos lanzarnos al mercado de la gente sin iglesia, la gente rota, que es un mercado grandísimo y casi no tenemos competencia alguna. Dijimos, vamos a hacer una iglesia que pueden venir todos. Nuestro reto consiste en asegurarnos de que permanecemos en el desafío de predicar un evangelio para gente rota. Y cuando a veces nos dan ganas de decir, che, la verdad que esta gente es muy complicada, nos pegamos cachetazos entre nosotros y decimos, hay que recordar que fuimos llamados a la gente rota. Y si no, el cachetazo nos lo da Dios. Y para lograr esto no nos atrevemos a enamorarnos de nuestra manera de hacer las cosas. Siempre estamos diciendo, bueno, a lo mejor esto de amueblar casas no va a poder mantenerse siempre. A lo mejor esto de enviar dinero a los países, tenemos que estar atentos si Dios quiere que cambiemos la estrategia. Yo por lo menos tengo terror de empezar a repetirme a mí mismo y no permitirle al Señor que me dé una nueva estrategia. Cuando yo llegué a este país, voy a hablar de acá, de Estados Unidos, después al que le quepa el poncho que se lo pone, ¿no? Pero yo me percaté que la misión de muchas iglesias consiste en pagar las cuentas. Si se pagan las cuentas está todo bien. Si el pastor tiene un buen salario y se paga el salario de otros que están en la plantilla de empleados y todo se puede sostener, está todo perfecto. La mayoría de las iglesias locales no sienten urgencia alguna con respecto a nada, hasta que la plata empieza a faltar. Cuando el dinero empieza a escasear, entonces de repente hay una gran preocupación en todo el mundo de ganar almas. O sea que una iglesia, estoy hablando de acá, no todos, hay excepciones, pero una iglesia puede pasar años sin bautizar a nadie, más que a algún par de niños que son los hijos de los mismos creyentes, y nada les va a preocupar. Una iglesia se puede pasar una década, 2 décadas, sin una sola decisión de fe. Y nadie convoca una reunión de emergencia para ver qué está pasando. Pero no se llega a cubrir el presupuesto durante 3, 4 meses seguidos, o llega una pandemia. ¡Ah! Todo el mundo está preocupado. Empiezan a hablar de cambio de paradigma, que tenemos que buscar las maneras, las formas para que la gente regrese. O sea, no que hayan tenido un encuentro con Dios. Lo que los hizo caer de rodillas fue un encuentro con una hoja de cálculos de Excel. Y una vez que pasa la crisis financiera, todo vuelve a ser como antes. Yo lo viví con iglesias gringas. Yo le decía, pero tenemos que salvar almas. Oh, no, está entrando dinero. Sí, pero vieron que hay tanta gente para salvar y tanta silla vacía. Oh, tranquilo, está entrando dinero. Mientras que había dinero no hay problema. No me afecta mi cheque. Cuando empieza a escasear el dinero, todo el mundo empieza a decir, uy, tenemos que cambiar. La trágica realidad es que hay una gran mayoría de iglesias que no están dispuestas a cambiar mientras que las finanzas no las obliguen a hacerlo. Y Jesús se tuvo que enfrentar con esta misma dinámica, porque a los fariseos les encantaba su modelo. Claro, alegaban que era el modelo de Moisés, no lo habían inventado ellos. Pero cuando llegó el siglo I, se le habían añadido, lo habían adaptado de tal manera que el sistema de aquellos tiempos era una sombra de lo que Dios le había dicho a Moisés. Y una de las cuestiones por las cuales Jesús se hallaba en un conflicto que no terminaba nunca, era el sábado, por ejemplo. No importaba que en el sábado podías sacar una cabra que se te había caído en el pozo, pero sanar a una criatura hecha a imagen de Dios, no, estaba prohibidísimo. Y al final, de uno de tantos debates sobre cuál era la conducta correcta sobre el sábado, Jesús hizo la siguiente observación. El sábado se hizo para la gente y no la gente para el sábado. El sábado se hizo para la gente no se hizo para el sábado. Los fariseos tenían las cosas al revés. Pensaban que el modelo era el que tenía que tener la prioridad. Y Jesús le dijo que no, que es la gente la que tiene la prioridad. El sábado, y con él toda la ley, había sido promulgado para beneficio de la nación de Israel. Pero Dios nunca tuvo la intención de que los judíos sirvieran a la ley.
Lo que quería era que lo sirvieran a Él. La ley era un medio para llegar a un fin. Dios quería que los judíos amaran a su prójimo. La ley era también un medio para llegar a ese fin. No te olvides que Jesús murió a manos de unos hombres que estaban convencidos de estar cumpliendo con la voluntad de Dios, Hombres que estaban dedicados a proteger la ley y la sana doctrina. En manos de ellos murió Jesús. Y lo trágico es que la protegían y la defendían, pero dejaban fuera la razón misma de la existencia de esa ley. Entonces la iglesia, viniéndonos más para acá, está llena de ejemplos de lo que sucede cuando nosotros nos enamoramos de un modelo y perdemos de vista la razón por la cual la iglesia fue instituida. ¿Tiene sentido lo que trato de decir? Una iglesia que pierde la razón por la cual fue instituida, que es eclesía, un movimiento, no puede avanzar. No puede recuperar su visión. Está atado a un modelo que ya no sirve al propósito original. Y llega un momento en el cual todas las ideas nuevas e innovadoras que hubo hace 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, se transforman hoy en tradición. Como digo siempre, cuando aprendemos el cómo hacerlo y olvidamos el por qué, es la serpiente en el desierto. Estamos adorando una vaca sagrada. Cuando tomamos la Santa Cena una vez por mes, decimos: participe, hermano, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que vosotros partido, haced esto todas las veces que viene, memoria a mí. Cuando aprendemos cómo tomar la Santa Cena y olvidamos el por qué, preferimos no tomarla. Lo mismo el bautismo. Si se parece a un baño, más que a entender que estoy muriendo y naciendo de vuelta, prefiero que no te bautices. Cuando aprendemos que para aceptar a Cristo hay que pasar al frente y repetir una oración, y la gente repite como el loro: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, aceptar. Cuando la gente repite como un loro mientras mastica chicle, aprendió cómo hacerlo, pero no entiende por qué lo está haciendo. Entonces es un océano de convencidos en lugar de un grupo de convertidos. Y no estoy hablando de modernizar la forma o que soy un loquito que quiere modernizar el exterior. Yo mañana puedo predicar con jeans rotos, camperita de cuero, chamarrita de cuero, ponerme tatuaje en todo el cuerpo y eso no me va a hacer diferente. Yo puedo verme más moderno, pero si defiendo mi modelo por encima de la misión, termino siendo un cristiano legalista, pero con botitas chetas, botitas cool y prendas de Zara. Pero algunos creen que si me pongo las botitas y el jean, uy, somos la iglesia de los loquitos de ahora. Si defendemos el modelo de las botitas y los jeans rotos, estamos igual que el alemán que me decía: así se hacen las cosas acá. Lo único que cambió es la ropa. Somos un poquito más cool, nada más. Entonces nos toca a nosotros decidir. ¿Queremos ser los guardianes de un modelo o queremos ser una iglesia que le encante asistir la gente que está rota? ¿Queremos ser una iglesia que la gente que no tiene iglesia le encante venir? Yo crecí entre gente que creía que la iglesia era para gente salva, que actúa como gente salva. Yo estoy demasiado familiarizado con esa clase de iglesia. Yo siempre digo que soy un legalista en recuperación. Yo todavía sigo asistiendo en secreto a las reuniones de legalistas anónimos. Entonces llego a la reunión y digo: hola, soy Dante. Hola, Dante. Voy al legalistas anónimos y ahí hago terapia. El problema en ese entonces era que nosotros mismos decidíamos, en la iglesia que yo nací, qué significaba actuar como una persona salva. Entonces tuvimos que decidir cuáles eran los pecados que podían cometer las personas salvas y cuál eran la evidencia de que la persona todavía no era salva. Y lo raro de todo aquello, como dije hace un par de domingos, que las listas iban cambiando con los años. Peor aún, esas listas de pecados nunca coincidían con ninguna lista de pecados de los que aparecen en el Nuevo Testamento. Durante largo tiempo, el divorcio estuvo en nuestra lista. Llegaba a la iglesia alguien que decía: estoy divorciado, y bueno, a ponerse a orar que se le muera la divorciada para quedar libre. De verdad. Pero yo me divorcié hace 2 años y bueno, hay que orar que se muera, que le pase un accidente, que le agarre un cáncer y si queda libre se vuelve a casar. Y el pobre desgraciado quedaba ahí y aparte el tipo quedaba con una marca, divorciado, así. Algo hiciste mal.
Ser madre soltera, en mis tiempos era lo peor, porque el pecado no prescribía nunca. Porque mientras que el pibe crecía y correteaba por el templo, era un recordatorio de la metida de pata. Entonces, si a lo mejor la chica después se casaba y el que llegaba nuevo no sabía de quién era el hijo, pero ¿y ese nene de quién es? De aquella de la hermana Amalia. ¿Y está casada Amalia? Y eso era, el pibe tenía 30 años, los pelos en la pata así, y le seguía recordando a la mamá que era madre soltera. Entonces, nunca se incluyó en esa lista la codicia, a los celos, tampoco la calumnia, ni el chisme, ni la murmuración. En esas iglesias las lenguas eran bífidas, la gente hablaba de todo mundo. Y la gente rota, la gente que tenía problemas, no se sentía en libertad para llegar a esas iglesias y hablar de sus luchas y sus temores. Era como entrar a un hospital y lo primero que te decían es, shh, no hable de tu enfermedad acá, Entonces lo que hacían la gente era taparlo todo, lo cual por supuesto empeoraba la situación. Mi mamá decía, lo que se tapa no se cura bien. Y tapar los problemas mantiene a una persona dentro del favor de la iglesia, porque como tapa, como miente, toda la gente lo ama o la ama, pero solo sirve para alimentar el pecado que está tapando, sea cual sea. Y las iglesias destinadas para personas salvas o santas están repletas de hipócritas. Es más, es imprescindible ser hipócrita para formar parte. Ese es el primer requisito que te enseñan casi en el curso para la membresía. A partir de ahora tiene que sonreír y hacer que todo le va bien. Sí, pero mi matrimonio es un desastre. ¡Shh! ¡No lo confiese! Sí, pero mi marido me pega. No lo diga, la mujer sujeta a su marido. La jeta le queda así de las palizas que le da el marido, pero no puede quejarse. Sí, pero yo tengo un problema económico. No, en el nombre del Señor, diezme, ofrende y se le va a ir. Sí, pero no tengo para pagar la renta, no lo diga. Entonces, la transparencia y la sinceridad son peligrosas en una iglesia creada para gente de iglesia que finge. Entonces, ¿quién sale mal parada en una iglesia para gente que finge? La gracia. Es difícil extenderle la gracia a gente que cree que no merece necesitarlo, que no la necesita. Y es difícil admitir que la necesitan cuando no están seguros que la van a recibir. Entonces todo el mundo finge. Yo dije que no me iban a quedar amigos. Nada dice la palabra hipócrita con mayor velocidad que el que los cristianos esperen que los que lleguen a la iglesia se comporten como santos cuando la mitad de los cristianos que están adentro no actúan ni la mitad de lo que ellos le reclaman al resto. Y el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 4, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo responder a cada uno. Yo siempre escuché por años muchísimos mensajes que estaban repletos de sal y sazonados con algo de gracia. En vez de llenos de gracia, repletos de gracia y sazonados con sal, como dice el apóstol, al revés, saladísimo. Y algo chiquitito de gracia, no tanto como para que no crean que esto es libertinaje. Y en parte esa es la razón por la cual muchas personas sin iglesia, mucha gente rota, siguen estando rotos y siguen estando sin iglesia. Claro, en otro extremo del espectro, lo voy a decir para que nadie se rasgue las vestiduras, se encuentran los que afirman que la iglesia es para todo el mundo, cualquiera sea su conducta, no importa si no cambia. Cuando yo era jovencito le llamábamos iglesias liberales. La que sale perdiendo en las iglesias liberales no es la gracia, es la verdad. Porque la verdad en sí tiene el tono de algo absoluto, no es media verdad. No somos cometedores de errores que necesitamos corrección. Somos pecadores que necesitamos un Salvador, ¿está claro? No necesitamos una segunda oportunidad, necesitamos un segundo nacimiento. Entonces, como testigo
de todo lo que Jesús dijo e hizo, el apóstol Juan resume el enfoque de Jesús de la siguiente manera. Él dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, lo pueden buscar en Juan 1:14, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me encantaría que repitas en tu casa, yo no hago nunca esto, pero sería bueno que no olvides estas dos palabras, gracia y verdad. Lo diré otra vez, gracia y verdad. Y 3 versículos más tarde Juan repite la misma idea, dice, pues la ley dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Moisés dio la ley, pero Cristo trajo gracia y verdad. Y a mí me encanta eso. Gracia, lleno de gracia y de verdad. No el equilibrio entre ambas, sino la plena personificación de las dos. Quiero que prestes atención a esto porque te va a volar la cabeza como me la voló a mí. Jesús no vino para conseguir un equilibrio entre gracia y verdad. A ver, ¿qué ponemos de gracia y qué ponemos de verdad? Para que no se nos haga una iglesia muy legalista, ni tampoco una iglesia muy libertina. Vino y trajo una medida plena de ambas. Juan lo vio con sus propios ojos. Él observaba cómo Jesús aplicaba la plenitud de la gracia y la verdad en todas las personas con las que se encontraba. Juan estaba entre la multitud cuando Jesús le dijo a la mujer atrapada en adulterio, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. En otras palabras, sos una pecadora, lo que hiciste es pecado, está mal, pues yo no te condeno. No te voy a dar lo que te mereces. Te estoy otorgando precisamente aquello que no te mereces, la gracia. Entonces Jesús ahí no trató de lograr un equilibrio entre la gracia y verdad. Bueno, tampoco sos tan adúltera para decir que bruta, que adúltera. No, te estás haciendo mal. No rebajó la ley. No le puso tampoco condiciones a la gracia. Bueno, adúltera, da 3 meses de fruto. A ver si podés tener el calzón en su lugar por 3 meses y te doy gracia. No, le dio la verdad y le dio la gracia. Le dio una dosis completa de ambas cosas. Entonces nuestra comprensión incorrecta de la gracia que Jesús enseñó es la que nos deja la sensación de que la gracia va a hacer que la gente se salga con la suya. Dante, no hables tanto de la gracia, que la gente va a empezar a fumar, a chupar, la gente se va a ir por ahí a acostarse con cualquiera. ¡No! Y a su vez, nuestra aplicación errónea de la verdad es la que hace que la gente se sienta condenada y no quiera venir más a la iglesia. ¿Qué voy a ir a la iglesia si me hicieron sentir peor? Hasta demonio me dijeron desde el púlpito. Ahora, en Jesús descubrimos que las cosas no tienen por qué ser así. La gracia no rebaja el nivel de gravedad del pecado para hacerlo más digerible. No le llamemos pecado, llamémosles error. Es pecado. Cuando seguimos a Jesús, a través de los evangelios lo hallamos reconociendo plenamente lo que implica el pecado, al mismo tiempo que no condena a los pecadores, los perdona. Al único grupo de personas a las que él condenaba continuamente eran los religiosos incapaces de otorgar gracia. Las mismas personas que hacían mal uso de la verdad para controlar por medio de la culpa, el temor y la condenación, es lo que siempre quisieron controlar el templo. Entonces es fácil crear un modelo de iglesia en que todo es verdad y todo es doctrina. No se corte el cabello. Cuidado con la falda. ¿Cómo se ajustó el cabello? Fíjate si tiene muy ajustada la falda aquella. Que no se ande depilando. ¿Por qué se puso un tatuaje? Averiguá si ese tatuaje lo traía de antes o se lo puso ahora. Es fácil hacer una iglesia con verdad. Y debe ser más fácil crear un modelo de iglesia donde todo es gracia. Pero Jesús no dejó en la mesa ninguna de las dos opciones. Déjame decirte esto. Lee los evangelios y te va a costar mucho trabajo encontrar un solo ejemplo, yo te desafío, en que Jesús haya sido justicia equitativa. O sea, escogió 12 apóstoles entre centenares que había, 12. Les dio un trato preferencial a 3 de los 12, que los demás no tuvieron. Nos sanó a todos,
no alimentó a todas las multitudes hambrientas. Porque Jesús no era un socialista, no era, a ver, repartan, ¿cuánto sobró? Repartan a los otros también, todo el mundo tiene que tener lo mismo, no. Se detuvo en medio de un desfile para invitarse por sí mismo a la casa de Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo? No sabemos. ¿Por qué no otro? ¿Por qué no gente más pura? Se aseguró que unos extraños siguieran con vida, pero permitió que muriera Lázaro. ¿Y qué me dicen del estanque de Betesda? Jesús dice que escogió un solo hombre entre muchos enfermos, porque se nos va eso, ¿eh? Decimos, el milagro de Betesda. Había un montón de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Yo me lo imagino a Jesús caminando en puntita de pie así, diciendo permiso, perdón, con permiso, hasta que alcanza al único, se inclina y le dice, ¿quieres quedar sano? Y Jesús lo sana. Y lo sana solo él. Y después se abre paso, permiso, chico, permiso, porque no es una cruzada de sanidad. Y se va entre la gente seguido por el tipo que había sido sanado. ¿Se lo imaginan? Eso no es justo. Ahora, a ver qué te parece esto. Le dice al joven rico que para ganar la vida eterna, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que hacer? Vender todo y unirse al grupo de los muchachos que lo acompañaban. Y unos meses más tarde le susurra al criminal crucificado con el que se encontró ese mismo día, que hoy se van a encontrar en el paraíso. ¿Por qué no le pide lo mismo que le pidió al joven rico? ¿En serio? ¿De verdad? Uno de ellos tiene que consagrar el resto de su vida a Jesús y todas sus finanzas, y el otro se cuela cuando queda un minuto en el reloj. Y así puedo seguir y seguir. Hay como una aparente incoherencia de Jesús que volvía loco a los líderes religiosos. Los volvía loco. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, también nosotros nos volvemos locos, no lo podemos explicar. Y Juan lo atribuye al compromiso de Jesús inquebrantable con la gracia y la verdad. Me da la impresión de que en algún lugar, en medio de esa aparente falta de justicia o incoherencia, o esa falta de constancia de Jesús, o esa falta de equidad o de socialismo, hay una pista sobre la forma en que debemos operar como iglesia hasta el día de hoy. Yo trabajé mucho en iglesias que han tratado de ser justas. Vamos a operar justicia. Y después la justicia se convertía en una excusa para no comprometerse, para no amar. La búsqueda de una coherencia se convirtió en una excusa para no ayudar. Los líderes de la iglesia se escondían detrás de la excusa, y si lo hacemos por uno, después tenemos una fila, hay que hacerlo por todos. ¿Y por qué no salen a dar comida? No, si salimos a dar comida, van a pensar que somos un centro de beneficencia, no una iglesia. Se va a llenar de hombres, de lincheras, de cirujas, de cartoneros, como se le diga en cada país. Y ante esas palabras me parece escuchar a Jesús gritando, no, eso no, yo no actué así. Yo no decía, si no se puede sanar todo, no se sana nadie. Si no nos cuidamos, terminamos no haciendo nada por nadie porque no lo podemos hacer por todos. Y el mejor enfoque consiste en hacer por uno lo que quisieras hacer por todos. Porque para uno eso es la diferencia. Yo siempre agradezco que un pastor de Brasil le predicó a mi mamá. Mi mamá estaba enferma de cáncer, pesaba 35 kilos, no era conocida, la iglesia era chiquitita allá en el barrio del Viso, en Buenos Aires, y ese predicador se acercó y le predicó a mi mamá, no dijo, ¿y qué va a hacer la diferencia, la vieja esta, después le oro? Gracias a que le predicó a mi mamá, hoy su chiquito, que en ese entonces tenía 7 años, hoy te está predicando y estamos llegando a todo el mundo a través de esta plataforma. Imagínate que hubiese dicho, no, ¿qué va a hacer? Hagamos por uno. Ni abramos la iglesia por una vieja que va a venir enferma de cáncer. Yo he visto los intentos de las iglesias por actuar de una manera coherente. Pero también he visto cómo la dedicación a esa coherencia se interpone en el camino del ministerio. Por eso tiene una belleza especial la gracia y la verdad, porque se complementan, porque son necesarias ambas, no son extremos opuestos de un poste, son ingredientes esenciales. Y sin dosis masivas de gracia y de verdad no tendremos una iglesia saludable. Escuchen esto.
O recuerda esto. Porque hay alguien que puede decir, bueno, pero está bien, pero yo no sé si tanta gracia, a lo mejor puede confundir la gente. Vamos a hablar a calzón quitado. ¿O fuiste un desastre en algún momento de tu vida? No me digas que no. ¿O lo sos? ¿O estás a una decisión tonta de convertirte en un desastre? Y cuando vos eras tu versión más desastrosa, ¿qué buscaste? ¿Legalismo? No queríamos legalismo, si éramos un desastre. Mi papá vivía borracho. ¿Te pensás que él buscaba legalismo? Él necesitaba gracia. ¿Qué necesitaste? No pienses cómo tiene que ser la iglesia ahora. ¿Qué necesitaste vos? ¿Qué necesitaba yo cuando llegamos a la iglesia? Necesitábamos que nos acepten como éramos. No cantamos tal como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. ¿No cantamos tal como soy? ¿No es la canción que cantan miles cuando miles corren al altar desde las campañas de Billy Graham? Tal como soy. Eso es lo que Jesús hizo por mí, por ti. Y eso es lo que nos debe importar. Lucas cuenta que la iglesia comienza en grande, ¿no? Y entonces los gentiles comienzan a escuchar que Jesús resucitó y también empiezan a creer. Y una vez que los gentiles creen, se quieren unir al grupo de Jesús, que era un grupo que estaba formado especialmente por judíos. Y muchos de los cristianos judíos no estaban preparados para que venga la gentuza. Jesús era el Mesías de ellos. Y hasta el día de hoy seguimos peleando por quién tiene la exclusividad de Jesús. Aún dentro de los evangélicos. No, mirate que los de la cuadrangular. No, los de la asamblea. No, los de la unión. Pero vos sos de la asamblea de Suiza o sos de la asamblea de los tanos. Porque fíjate que los tanos usan mantilla. Y estamos siempre peleando por la estupidez de quién tiene el verdadero Jesús. En aquel entonces pasaba igual. Y encima algunos apóstoles iban a regiones gentiles a proclamar que Jesús había resucitado. Entonces, ¿a dónde iba? Los gentiles creían. Y mientras que los judíos mesiánicos, este era el problema, no se consideraban ellos como convertidos. Ellos pensaban que habían crecido, pero no se habían convertido. En cambio, los gentiles sí, se habían convertido del paganismo. Pero no consideraban los gentiles que su conversión era una conversión al judaísmo. Escuchen, porque esto tiene mucho que ver con lo que pasa ahora. Ahora vamos a relacionarlo con esto de eclesía. El gentil se convertía a Cristo porque le hablaban que había resucitado al Señor, y eso generaba un problema para los judíos que amaban el modelo. ¿Cómo es posible que alguien se convierta en seguidor de un Mesías judío y no se quiera ser judío? Es como que, ¿pero cómo puede ser? Te dije que Jesús era argentino y vos querés seguir siendo paraguayo. Te dije que el Mesías era argento, nació en Buenos Aires y vos querés ser sueco. Es una cosa parecida, ¿no? Es como cuando los legalistas dicen, los que adoran, una vez me escribieron, esas chicas que cantan ahí arriba en River no tienen a Cristo. Y yo, ¿cómo sabe? Capaz que sabe algo que yo no sé. Las chicas que cantaban acá me decían así porque usan pantalones. O sea, ya las mandó al infierno porque usan pantalones. O sea, no les conocen la vida, no saben lo que piensan. Entonces acá era parecido. Algunas de las prácticas de los gentiles eran consideradas como sacrílegas. Lost in the closed city lights, choking the night. Empty hands reaching out, nowhere to find. Broken dreams like shards beneath our feet. Echoes of whispers, no soul can be. Eyes wide open, can't see through the haze. Neon signs flicker, stories of our days.
be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain. Breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Paints the building streaks of gold. A chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain. Letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise